El canal del Congreso presenta. Tras una jornada intensa de deliberación, esta semana el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, todas ellas resumidas en el llamado Plan B. Así cerró el primer periodo ordinario del segundo año de la 65ª legislatura y con ello arrancamos la presente emisión de Cámara Alta. Bienvenidos. Llegó al Senado procedente de la Cámara de Diputados para su revisión, así que en comisiones de Gobernación y Estudios Constitucionales Segunda se pusieron a trabajar a todo vapor para subir al Pleno el llamado Plan B de reforma electoral. Desde las mismas comisiones y muy de antemano, los partidos de oposición ya habían manifestado su rechazo bajo las consignas de "el INE no se toca" y "en fuchsia al pecho, yo defiendo al INE". Así las posturas y el debate en la Cámara Alta. El INE sí se toca para transformarse y adaptarse a las necesidades de la democracia contemporánea. El INE sí se toca para acabar con el círculo vicioso de privilegios y corrupción. Con esa reforma, lo que están haciendo es mutilar la voz, los ojos y los brazos de la democracia mexicana. En una semana, solo en una semana, están destruyendo lo que tomó 30 años construir. No siempre van a estar del lado del poder y cuando quieran reglas democráticas se acordarán ustedes y si no sus hijos o sus nietos que fueron los de hoy, lo de esta legislatura, lo que permitieron este retroceso histórico. ¿Quién considera que el INE ha llegado a un estado de perfección? Que levante la mano aquí. Si el INE actualmente como existe ha llegado a un nivel de perfección, entonces pues ya dejemos todo, cerremos las cortinas y vámonos. Pero el INE, por supuesto, que no ha llegado como institución a un nivel de perfección. Que se escuche y se escuche muy bien. El INE no será nunca más un botín de privilegios. Es inadmisible, inaceptable y un acto de verdadera traición a la patria confrontar a los mexicanos y a las mexicanas de diferentes regiones del país ante la incertidumbre que sin duda va a generar por las medidas que se están adoptando en esta reforma regresiva, el regreso a elecciones no confiables. Es un paquete profundamente inconstitucional. Como no pudieron reformar la Constitución, nuevamente, violando y contrariando su juramento, presentan un paquete contrario a la Constitución. Vengo, estimada Asamblea, a presentar un voto particular. En el documento se expresa por qué razón creo que se vulnera la Constitución. Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales. La reforma en comento que hoy nos tiene aquí no tiene por objeto desaparecer al INE. Basta de mentiras.
Lo que sí pretende es hacer eficientar el ejercicio de los recursos para su desempeño. Con 69 votos a favor y 53 en contra, el Senado aprobó en lo general el proyecto por el que se reforman diversas disposiciones en materia electoral. Luego vino la larga discusión en lo particular sobre las 1.244 reservas presentadas y de las cuales solamente se aceptaron las planteadas por Morena, el Partido Verde y el PT. Entiendan que la discusión no es si la 4T tiene derecho o no a impulsar sus proyectos. Claro que tiene derecho. Lo que no tiene derecho es a ignorar la Constitución y a olvidar la democracia con tal de impulsar sus proyectos. Los partidos políticos nacionales deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios, al menos 25 postulaciones incluyendo a personas pertenecientes a una comunidad indígena, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas residentes en el extranjero y personas jóvenes. Yo creo que es algo que es un retroceso para los pueblos indígenas. O sea, que de 44 distritos electorales que ha establecido hoy el Instituto Electoral en conjunto con el Instituto Nacional Indigenista, hoy pretenden bajarlo a 25 para todos. La reserva que presento en este momento, compañeras y compañeros, propone sustituir a la unidad de fiscalización por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del INE. Aclaro que sus atribuciones continuarán, por lo que vamos por la transformación y la mejora del INE. No podemos seguir pensando en un sistema de los partidos para los partidos, de las élites con las élites y sin entender el clamor social de cambio que ha existido a lo largo del tiempo en este país. En lo que fue la jornada más larga del periodo con casi 23 horas de sesión y después de 60 oradores, el Senado aprobó asimismo el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Todas las reformas se devolvieron a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Los antecedentes del informe presidencial en México se remontan a la etapa inicial del México independiente, cuando el primer presidente Guadalupe Victoria pronunció el 1 de enero de 1825 un discurso ante el Congreso de la Unión. El discurso estuvo encaminado a dar una breve relación de sus primeros meses de gobierno, informando sobre la situación del Ejército, de la Suprema Corte de Justicia y los trabajos diplomáticos de México con las otras naciones. Aunque no se estableció de manera oficial la práctica de pronunciar discursos por el Ejecutivo, esta se convirtió en una costumbre meramente informativa o como preámbulo general a la situación política, bélica y económica del país. Posteriormente, cada discurso pronunciado por los presidentes del siglo XIX son una muestra del estado en el que se encontraba el país y el Ejecutivo. Fue hasta la Constitución de 1857 cuando en el artículo 63 se estableció que, durante la asistencia del Ejecutivo a la apertura de sesiones del Congreso, este tendría que pronunciar un discurso en el que manifestara el estado que guardaba el país. Así, el 9 de mayo de 1861, ante la apertura de sesión del Congreso de la Unión, el presidente Benito Juárez pronunció un informe a través del cual se hacía referencia a la guerra civil y el sacrificio de los ciudadanos que defendieron la causa de la Constitución y el proceso de la reforma. Con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia y durante su mandato, el informe presidencial se convirtió en una forma de justificar y legitimar cada uno de sus mandatos.
otro discurso importante para la historia de México fue el pronunciado por Francisco I. Madero ante la culminación de la primera etapa de la Revolución Mexicana. Así, el 16 de septiembre de 1912, el presidente Madero pronunció su primer informe, con el cual resaltó la importancia del voto popular, la conquista del sufragio y de la no reelección. Tras la promulgación de la Constitución de 1917, Venustiano Carranza se convirtió en el primer presidente que gobernaría con esta nueva Carta Magna, obedeciendo lo que dicta el artículo 69, que mandata la presentación del informe presidencial. Como una obligación de dar cuenta sobre la administración que se encuentra a su cargo, además, se estableció la entrega de dicho discurso por escrito, lo que convirtió el informe presidencial en un documento de evidencia del actuar del Poder Ejecutivo. Tras un análisis minucioso realizado a los dispositivos de vapeo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta máxima, advirtiendo sobre los posibles peligros a la salud ocasionados por las sustancias que contienen estos productos. Sí he fumado vape, pero la verdad considero que puede llegar a ser hasta incluso más adictivo que el cigarro. Yo conocí a los vapeadores a los 17, todavía los sigo consumiendo. En los últimos años, el uso de dispositivos electrónicos para fumar se ha popularizado entre quienes buscan dejar su adicción al cigarro de tabaco convencional y también entre menores de edad. Sin embargo, un estudio de cromatografía de gases ha encendido las alarmas. Identificaron aproximadamente 33 sustancias que no se declaraban, ¿no? Muchas de estas sustancias, algunas sí consideradas, ¿no? en un acuerdo para poder, que son sustancias que se pueden utilizar para alimentos, pero que definitivamente no están hechas para inhalarse, y algunas sustancias muy tóxicas que son utilizadas, por ejemplo, para insecticidas, para cosméticos como jabones, como perfumes, y que se estaban poniendo, no estaban contenidas en estos vapeadores. Me parecen más adictivos por el sabor, como tienen sabores dulces, la verdad ya ni te das cuenta ya cuántas llevas. La discusión entre prohibir o regular los vapeadores también está presente en el Senado de la República, donde existen múltiples iniciativas y se realizan foros dedicados al análisis del tema, el más reciente, mitos y realidades del vapeo. Trabajemos de la mano para desaparecer al mercado negro de estos dispositivos, el cual se estima que genera entre 3 y 5 mil millones de pesos anuales solo en México. Quitemos de las manos del crimen organizado no solo las ganancias, sino la salud de nuestros niños y jóvenes, principalmente consumidores de dispositivos que ni siquiera sabemos qué sustancias contienen. El dilema no está entre prohibir y regular. Para mí el dilema está entre salud y enfermedad. Las adicciones no son problemas jurídicos, pueden tener una repercusión jurídica, pero son básicamente problemas sociales de salud individual, familiar y pública. La OMS ha advertido que esta sustitución solo sería positiva si la gran mayoría de los fumadores de tabaco pasaran a una alternativa como esta y con el tiempo dejarán de utilizarlas. La alerta lanzada por la COFEPRIS advierte sobre los contenidos de alto riesgo y difunde a través de mensajes los resultados de este estudio a través de campañas conjuntas con la SEP y Canal 11. Los efectos de vapear sobre la salud aún se están explorando. Considerar todas sus aristas es fundamental. Queremos que por lo menos aquí en México la gente sea más consciente de lo que hace, que si va a agarrar una comida chatarra, sepa que está comiendo comida chatarra, que no le va a hacer bien, ¿verdad? Y así es lo mismo con esto, que si van a tomar su vapeador o su cigarro electrónico, como les quieren llamar, calentadores de tabaco, pues que sepan lo que están haciendo.
se llevó a cabo en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en la cual participaron casi 200 países invitados e intervinieron 40.000 asistentes. La cumbre del clima se desarrolló bajo un contexto global alarmante. Los últimos 8 años han sido los más cálidos registrados hasta la fecha y los efectos de este panorama ya se reflejan sobre todo en las comunidades más vulnerables. Encontrar acuerdos para paliar los cada vez más graves impactos del cambio climático con los problemas añadidos de la guerra y la crisis económica fue el desafío de esta cumbre. Nos encontramos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador, señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. A la COP27, donde asistieron más de 120 líderes mundiales, México se presentó con el compromiso de pasar del 22% al 30% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con recursos propios. La senadora Indira Kempis asistió a la cumbre de la ONU en representación del Senado de la República, a fin de examinar los resultados de las medidas adoptadas para combatir el cambio climático. El fecalismo de mascotas es uno de los problemas de salud más graves en la Ciudad de México. Se estima que cada año se emite al aire de esta urbe media tonelada de residuos fecales, principales responsables de la proliferación de enfermedades gastrointestinales. Y es que no existen campañas y en consecuencia tampoco conciencia del daño que genera desentenderse de la responsabilidad que conlleva atender a un animal de compañía. Can, lomito o perrijo son algunas de las maneras como llamamos a esos miembros singulares e importantes que integran nuestra familia. Ante la presencia de más hogares con compañeros caninos, se desprende un problema, el fecalismo. Muchos sacan a pasear a sus mascotas y no es cierto, lo sacan nomás acá del baño, la ponen en bolsa y la tiran. Hay mucha gente que saca a pasear a sus animales y hacen y no los recogen, entonces es como que deberían de hacerlo, ¿no? No les cuesta nada agarrar y levantarlo y listo. No hacer lo correcto con las heces de nuestras mascotas puede desencadenar graves problemas de salud para otros animales y humanos, ya que los parásitos pueden llegar a nuestras manos a través del suelo, objetos contaminados o por otros canes. Cuando nosotros no tenemos el correcto manejo y cuidado de las heces de nuestras mascotas, se convierten en un foco de infección, contaminación, afectan a la salud y pues no estamos preservando, ¿no?, el medio ambiente. Al contrario, estamos generando un impacto negativo en nuestro ecosistema y pues en nuestro entorno. En el Senado de la República se solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que se realicen campañas masivas para promover la recolección y manejo de residuos fecales de mascotas, acciones de limpieza y mantenimiento, colocando contenedores especializados para residuos fecales. El punto de acuerdo que presenté aquí en el Senado, que hace un llamado a la SEDEMA para que coordine con las 16 alcaldías de la Ciudad de México estas campañas de difusión para concientizar a los ciudadanos, también hay un segundo punto de acuerdo en donde solicitamos que se realicen acciones conjuntas con las empresas encargadas del manejo de esos residuos. Primero, para que las alcaldías pongan más contenedores especiales. En México, el 69.8% de los hogares mexicanos cuentan con animales de compañía. Sin embargo, no todos son dueños responsables y desconocen las sanciones que existen por incurrir en esta falta. Sé que hay sanciones, pero no sé cuáles son. Hace falta que den en las noticias un periodicazo de que pues, va a haber una sanción a la persona que se le sorprenda que su mascota esté ensuciando la calle y no levante sus heces. Lo primero es concientizar. Por supuesto que una vez que se hagan estas campañas en donde estemos seguros que hubo la suficiente información disponible para cualquier ciudadano para saber cuál era la actividad que debe realizar, entonces sí comenzar a aplicar las sanciones. Pero una vez que estemos seguros que las personas saben que es primero su responsabilidad y segundo cómo hacerlo. El recoger las heces fecales de tu mascota puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades como infecciones respiratorias, dermatológicas y oftalmológicas.
¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo una correcta disposición, colocándole material seco para que evitemos de esta manera olores, reproducción de microorganismos, de bacterias, y así poder compostar estas heces y regresen como fertilizante natural al suelo. No solo se requiere de cariño y tiempo para el bienestar de los animales, debemos ser conscientes de que quienes tienen una mascota en casa también deben asumir la responsabilidad en el manejo de sus desechos. Se estima que cada perro produce alrededor de 18 kilogramos de heces fecales al mes. Una opción para atacar este problema es el proyecto Hagamos Poposta. ¿Cómo las recolectamos en casa? Nosotros entregamos a las familias, una vez que se inscriben, 2 cubetas con una tapa de sellado hermético. La capacidad es de 19 litros, que es básicamente lo de una cubeta de pintura. Entregamos una cubeta vacía y la otra lleva aserrín. Lo que vamos a hacer es colocar primero una pequeña capa de aserrín en el fondo de la cubeta para evitar que las heces se peguen a la cubeta, y posteriormente vamos a ir colocando toda la popó de nuestras mascotas y lo vamos a ir tapando con este aserrín. El aserrín me va a permitir minimizar olores, va a evitar la reproducción de larvitas de moscas, de mosquitos o cualquier agente infeccioso que se pueda desarrollar a través de las heces. Una vez que se llena la cubeta, Hagamos Poposta pasa a tu domicilio por ella y la llevan a un terreno donde se tiene la infraestructura adecuada al que llaman popostero. Para lograr la recuperación económica después de la pandemia de COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas ha trazado un camino hacia la protección, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. En este sentido, ha hecho un llamado a los gobiernos para velar por la igualdad de representación en empresas, parlamentos y educación mediante la adopción de medidas especiales y cuotas de género. Invertir de manera sustancial en la economía del cuidado y la protección social, de modo que el trabajo en los hogares sea visible y se contabilice. Eliminar las barreras a la inclusión de las mujeres a través del acceso pleno al trabajo, al crédito y a la inversión financiera. Derogar todas las leyes discriminatorias en todos los ámbitos, desde el mundo laboral hasta los derechos sobre la tierra. Y aprobar un plan de respuesta de emergencia para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo propuso una serie de medidas entre las que destacan impulsar el acceso universal a una protección social amplia, promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, prevenir, afrontar y eliminar la violencia y el acoso, y finalmente, promover que haya más mujeres en los puestos de adopción de decisiones. En general, se propone una reconstrucción con más equidad y que tome en cuenta las demandas de las mujeres en el proceso de la recuperación económica. A manera de contrarrestar el alto nivel de inflación en los productos que integran la canasta básica, el Gobierno de México emitió el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, del cual destaca la llamada licencia única comercial que exime de trámites y revisión a las empresas que distribuyen alimentos e insumos para el envase de los mismos. ¿Qué se ha dicho en el Senado al respecto? Les tenemos aquí el reporte. Uno de los peores problemas económicos a los que se han enfrentado este año las familias mexicanas es la alta inflación. En 2021, la inflación cerró en 7.4%, mientras que en agosto pasado ascendió a 8.77%, su nivel más alto desde hace 22 años.
En el caso específico de los alimentos, han subido en el último año un 14.1%, afectando en mayor medida a las familias de bajos ingresos. Ante ello, el 3 de octubre pasado, el gobierno federal presentó la estrategia denominada Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, o APECIC, el cual busca reducir en 8% el precio de la canasta básica en un periodo de 6 meses, es decir, pasar de 1.130 pesos a 1.040 mediante medidas de flexibilización a la importación de los 24 productos que la integran. La idea es incrementar la oferta de alimentos, por lo que se otorga a las empresas importadoras de productos de la canasta básica una licencia única universal para facilitar la importación y distribución de alimentos e insumos y así contener su esfuerzo inflacionario. A las 15 empresas que firmaron el acuerdo se les otorgan facilidades administrativas ante el Senacica y la COFEPRIS para quedar exentas de trámites o permisos sanitarios para la importación de alimentos. Además, se establece que dichas compañías tendrán la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercializan cumplen con las normas de sanidad, calidad e inocuidad. La autoridad solo pide manifestar, fíjese usted bien, aquí me preocupa mucho, bajo protesta de decir verdad, que las mercancías cumplen con las condiciones sanitarias y de inocuidad. Mi pregunta es, ¿cómo es que los inscritos en el padrón de importadores cumplirán los protocolos sanitarios? Si bien las empresas firmantes del acuerdo gozan de prestigio en el mercado, al dejar en manos de particulares el cuidado de la sanidad agroalimentaria, supone un alto riesgo para la salud de los consumidores y para los productores mexicanos. Abriendo así las puertas a la posibilidad de que se introduzcan productos que no cumplan con las normas de sanidad mexicana, exponiendo a consumidores y especies vegetales y animales a enfermedades. Tan solo entre 2018 y 2022, el Senacica interceptó en puntos fronterizos 984 embarques con presencia de 95 plagas de interés agrícola. En ese sentido, el Senado de la República hace un exhorto a fin de continuar analizando medidas para combatir la inflación de los alimentos y que se incluyan mayores montos de apoyos al campo con la finalidad de generar un aumento en la producción agroalimentaria interna y con ello disminuir las presiones inflacionarias. De esta manera es como llegamos al final de Cámara Alta, la revista informativa que cubre los aspectos de interés que se desprenden de la agenda del Senado de la República. Toda la información en torno a este programa, aclaraciones y sugerencias, por favor, a través de cualquiera de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli y sin más que agregar, me despido con un fuerte abrazo en nombre de todos quienes colaboramos en este espacio. Pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó